Cámara, acción. Escena 1, toma 1. Los que hicieron nuestro cine. En nuestro programa anterior, reseñamos el impacto que tuvo la celebración en 1965 del primer concurso de cine experimental, convocado por el Sindicato de Técnicos y Manuales. Nos referimos también al ambiente cultural de la época que motivó la participación en el concurso de valiosos elementos del teatro, la música y las artes plásticas. Y comentamos el hecho de que muchas de las películas participantes reflejaban las preocupaciones temáticas y formales de la década de los 60. Dedicaremos este programa a las dos películas que obtuvieron los primeros lugares: La Fórmula Secreta y En este pueblo no hay ladrones. La primera, una obra de gran belleza visual enriquecida con los textos de Juan Rulfo, y la segunda, un válido acercamiento a la provincia mexicana, con una óptica pocas veces intentada en nuestro cine. Lo primordial es que se llamó concurso de cine experimental y casi ninguna de las películas era experimental, ¿no? Realmente el primer premio se lo llevó Rubén Gámez por eso, ¿no? Porque era la más experimental, además de que era una película muy interesante. Curiosamente, y creo que esto es lo más afortunado del concurso, las dos películas que obtienen los premios más relevantes son dos películas que no parecen francesas, que son La Fórmula Secreta y En este pueblo no hay ladrones, que presentan una esencia bien mexicana en ambos casos. Y los intentos de Gurrola o de Juan Ibáñez, que es donde está muy clara la caída a este afrancesamiento, pues son películas interesantes, llaman mucho la atención, El alma pura, Los bien amados, Tajimara, todo esto. Pero aquí creo que ahí hubo un hecho muy afortunado del jurado, de decir, lo importante es encontrar dentro de nosotros mismos nuestro propio medio de expresión y la expresión de nuestras inquietudes, y premiaron esas dos películas. Es realmente, en el mejor sentido de la palabra, la película más experimental de las que existen. Así me parece muy justo el premio que se le dio. Es una etapa nunca, un camino nunca transitado por el cine mexicano. Y su película es una película muy mexicana a la vez, con una gran belleza formal y la gran seguridad que a él le daba el ejercer el oficio de cineasta, aunque fuera en otros terrenos, durante algún tiempo. Yo creo que yo fui el único tonto que me tomé ese... es decir, que yo traduje para mí lo que es cine experimental, ¿verdad? Bueno, y es el cine que me interesa, que no lo pueda hacer es otra cosa, ¿verdad? Pero a mí me gusta buscar, pues, nuevas formas, ¿no? Experimentar. Hay un fading muy largo, ¿verdad? Inusitado un poco para nuestro cine en aquel tiempo, ¿verdad? Es un fading que hice, que dura 3 minutos, creo, un fading de 3 minutos, donde aparece la Coca-Cola, esa, la botella, ¿verdad? Y luego la cámara desciende por el hilo ese, el tubo ese, y luego rebasa el nivel donde está enfermo y se hunde en el infierno, ¿verdad? Esa era la idea que yo quería transmitir, ¿verdad? Que una cámara que descendía a los infiernos, ¿verdad? No se logra porque es muy abstracto, ¿verdad? Y es muy difícil ponerlo en imagen. Casi todo lo que aparece ahí estaba escrito de antemano, ¿verdad? Muy pocas cosas se hicieron, casi nada. No me gusta a mí eso, porque me parece que se improvisa mucho, que aparece improvisado, ¿verdad? Me gusta poner las cosas en papel primero. Así vas con una seguridad así, plena a la filmación. No hubo muchas cosas así que se ocurrieron a la última hora, ¿no? Todo está escrito, porque todo estaba concebido con la música. La música era la pauta, ¿verdad? La música me llevaba a esas imágenes, ¿no? Eso es una desventaja tremenda y me quiero liberar de esto, ¿verdad? De la música.
Tanto es así que tengo una película que es muda totalmente. No hay una sola nota musical, ni una sola palabra, nada, ¿verdad? No, el público no entiende porque dicen que es el águila mexicana en el Zócalo. No, pues si no es el águila, es un buitre, ¿verdad? Es una silueta de cartón que yo hice, pero, pero con un pescuezo muy largo para que no pareciera águila, ¿verdad? Porque el intento mío no es que pareciera el águila mexicana, imagínate. Yo quería que pareciera un buitre volando sobre el Zócalo. Y críticos y el público en general piensa que es el águila mexicana, imagínate. Tiene un shot nuevo, digamos, dentro del cine. Pues yo diría universal porque yo nunca había visto ese shot. Es cuando la cámara está viendo un campo y aparece un campesino, se mete a cuadro y luego esta cámara lo rechaza, lo saca de cuadro, ¿eh? El campesino este insiste en aparecer en la película, ¿no? Y la cámara lo vuelve a rechazar. Esa es la escena que me gusta en la película, porque sí es un concepto nuevo, ¿no? Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Lo mejor de la película ese es el texto de Juan Rulfo, que hizo una cosa maravillosa, ¿verdad? Yo traté de entrevistarme con él y lo logré, ¿verdad? Y lo convencí a que fuera a ver la película a la cual le tenía que poner texto. Afortunadamente accedió y me lo hice como a los 3 días, ya me entregó Juan aquella cosa maravillosa, ¿verdad? Con el vuelo que llevan poco les durará el esfuerzo. Tal vez acaben deshechos en espuma o se los trague este aire lleno de cenizas. Y hasta pueden perderse yendo a tientas entre la revuelta oscuridad. Al fin y al cabo ya son puro escombro. El alma se la han de haber partido a golpes de tanto darle potreones a la vida. Puede que se acalambren entre las hebras heladas de la noche, o el miedo los liquide, borrándoles hasta el resuello. San Mateo amaneció desde ayer con la cara ensombrecida. Ruega por nosotros. Ánimas benditas del purgatorio, Ruega por nosotros. tan alta que está la noche y ni con qué velarlos. Ruega por nosotros. Santo Dios, Santo inmortal, Ruega por nosotros. ya están todos medio pachiches de tanto que el sol les ha sorbido el jugo. Ruega por nosotros. Santo San Antoñito, Ruega por nosotros. atajo de malvados, punta de holgazanes, Ruega por nosotros. sarta de bribones, retaíla de vagos, Ruega por nosotros. cáfila de bandidos. Ruega por nosotros. Al menos estos ya no vivirán calados por el hambre. Teníamos 3,000 pesos para pagarle a Juan Rulfo el texto, imagínate. A mí me da pena, pero le dije yo, oiga maestro, pues nomás tenemos 3,000 pesos para pagarle su texto. Es todo lo que tenemos, nos va a perdonar, pero... Y él no lo aceptaba, no lo quería aceptar. No, dice, yo no voy a cobrar por esto. Y una noche, estando ahí en una esquina de Insurgentes, se volteó él y yo me valí de eso para meterle los 3,000 pesos, los 3 billetes de a 1,000, en la bolsa trasera del pantalón, ¿verdad? Y se fue a su casa con los 3,000 pesos. Solamente de esa manera pudimos pagarle al maestro su texto, imagínate. 3,000 pesos.
Bueno, la secuencia del rastro fue la más logradita, yo creo, ¿verdad? Siendo yo primordialmente fotógrafo, ¿verdad? Pues es natural que yo piense en imagen. Más o menos, sí, yo traje como un año. Pero la mitad de todo eso se quedó, ¿verdad? Porque no pudimos terminar. No teníamos el dinero, ni el tiempo, ni nada, y se quedó en 45 minutos, ¿verdad? Pero como era un concurso de cine experimental, por lo menos así lo decía la convocatoria, entonces pues no importaba, ¿no? Pues el cine experimental puede tener 30 segundos o 30 horas, ¿no? En efecto, el trabajo de Rubén, que a la fecha sigue siendo magistral, apunta por ahí como la obra más cuajada en lo que sería el ámbito experimental, en donde experimenta realmente un gran número de elementos visuales, de signos, de imágenes, además muy propias, ¿no? Creo que del concurso lo que se rescata sobre todo es La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, que es una película maravillosa y una película ya histórica por el magnífico texto de Juan Rulfo, por el hecho de que fuera Jaime Sabines quien leyera y por la calidad de fotógrafo de Rubén Gámez. Es una película extraña, si tú quieres, ideológicamente simplona, pero vuelta enormemente a la que la riqueza visual y verbal le agrega una complejidad maravillosa, y ya no vuelvo a decir maravilloso nunca más en la vida. Yo venía del deporte, esa coyuntura le dio mal gesto, entonces yo hice una serie de cortos sobre deportistas famosos. Vimos la gran oportunidad abierta. Entonces, México era, curiosamente, hace 20 años apenas, y México era más pequeño, afortunadamente, había todavía la posibilidad de esos grupos agradables, en el cual, en el grupo que yo frecuentaba más, se gestaron varias de esas películas. Y fueron películas un poco de capilla, de usar amigos, de que tú haces el guión, de que tú haces la música, de que, hombre, yo tengo ganas de salir de prostituta, decían algunas amigas, y cumplieron esa ilusión vicaria, vamos. Entonces, para la noche en que se trataba de un cabaretucho de pueblo, todas las amigas felices de disfrazarse de muchachas de la noche. Así la China Mendoza, Chona, la esposa de Héctor Ortega, y Héctor Ortega a su vez hacía un homosexual. En fin, era un ambiente muy, muy bonito. Fue un ambiente de camaradería irrepetible en el sentido, si entras al cine industrial. En este pueblo no hay ladrones, tiene un reparto de actores secundarios verdaderamente sensacional, ¿no? Está Luis Buñuel, está el mismo García Márquez que sale de extra, ¿no? Está Abel Quesada, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis. Yo hago de un personaje jugando billar. Precisamente la película arranca con la secuencia en la que yo actúo. Sucedió una cosa como algo anecdótico. Resulta que
que hacíamos papeles secundarios, e incluso los extras, pues éramos más conocidos que los actores principales. Entonces, en un pueblo de México, andaba yo por ahí, y veo un cartel de cine que estaba anunciando la película. Entonces decía Gabriel García Márquez y José Luis Cuevas en este pueblo no hay ladrones. En ese mismo grupo del que hablaba, que nos juntaban, me acuerdo, en casa de Emilio García Rivera los domingos, un asiduo concurrente, base de la reunión era Gabriel García Márquez, que no era ni famoso ni rico como ahora, y una gente muy generosa, muy cálida. Me dijo, pues cualquier cuento que quieras del coronel no tiene quien escriba, o La hojarasca, digo novela, o de Los funerales de la mamá grande, la serie de cuentos. Entonces, francamente, me gustaron muchos, pero escogí el que era más fácil de producir, porque no tenía ni vestuario, ni escenarios especiales, ni nada de eso que hubiera encarecido la producción. Por eso se escogió En este pueblo no hay ladrón, que el guión lo hicimos entre Emilio García Rivera y yo, se lo enseñamos a Gabriel, lo criticó, lo destrozó, lo volvimos a hacer y nos quedaba corto. Además, lo cual no me arrepiento de haberlo inflado con más incidentes. Yo creo que en la medida que el cuento es una forma literaria tan redonda, tan encerrada en ella misma y que no admite adiciones, la película, con todos los defectos que tiene, es bastante fiel al cuento. Yo conocía ya muy bien a Emilio. Alberto no lo conocía muy bien, pero más o menos, ¿no? Nos conocíamos. Y fueron a ver una obra de teatro en la que yo trabajaba con Gurrola, y les pareció que yo daba el personaje, ¿no? Y finalmente me eligieron. Te dije que no me esperaras. Me dormí sentada. Soñé que abrían la puerta y te echaban dentro del cuarto bañado en sangre. Yo el cuento de García Márquez lo traté de ambientar no solamente en ambiente mexicano, sino en ambiente colimense, en el que yo me sé. De pronto me decía Gabriel, esta palabra, ¿qué significa? En el diálogo es palabras totalmente colimenses. Don Ubaldo ya tiene su guardadito. Imagínate con tantos años en el billar. ¿Quién sea? ¿De uno de afuera? Tiene que ser. En este pueblo no hay ladrones. Sí. ¿Es cierto que cargaron con todo? Se llevaron 200 pesos y las bolas de billar. Dentro de poco vas a tener que dormir con los ojos abiertos. ¿Eh? A mí me fascinaba mucho esa ceremonia que es muy del mexicano, de recomponerse y de peinarse. En ese tiempo aprendí yo que una estadística curiosísima como para Guinness, de que no en ninguna parte del mundo se venden tantos peines como en México. Es la otra película interesante por la capacidad de Isaac de revivir momentos muertos, ¿no? Todo es momento muerto en la película. El sermón del cura que es Buñuel, el juego de dominó, la secuencia de las prostitutas, esta imagen de la provincia como una serie de momentos muertos, esta quintesencia de la provincia como la esterilidad en el tiempo, parece que está muy bien descrita. Deus irredebit ladrones. Y Dios se reirá de los ladrones, dicen los santos evangelios. Amados hermanos, es el dedo de Dios. En esto se ve claramente la voluntad del Altísimo.
No por casualidad se ha producido el hurto en un lugar donde tienen asiento el vicio, la maledicencia y el ocio. El ladrón, a la vez que cometía un acto reprobable a los ojos de Dios, estaba actuando guiado por Satanás contra el propio Satanás. Esa es la paradoja divina, hermanos. El pecado castigando al pecado. Una manzana podrida que es sacada del cesto de las manzanas buenas por una mano pecadora. Extraños caminos escoge la justicia del Señor. Yo tenía mucho miedo de que el tedio existencial del pueblo se transmitiera al tedio en la sala de película y la gente se aburriera y se fuera. Pero como que sí está dado, es de las virtudes, creo, de la película, esa atmósfera de que no ocurre nada en el pueblo a pesar del aceleramiento del personaje principal que hacía Julián. No era realmente un actor así evolucionado, y eso en el cine muchas veces, sobre todo en estas películas de tipo así muy realista, así este medio tono, casi podríamos decir neorrealista, ¿verdad? Que tiene en este pueblo no hay ladrones, pues funcioné, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muchacho, ¿qué haces aquí? Nada, ¿Qué traes? nada. ¿Qué llevas ahí? No puede ser. Venía a devolvérselas. Sí, claro. Así que este era el milagro que esperabas. No puedo creer que tú seas tan bruto. ¿Y los 200 pesos? No había nada en el cajón. No había nada. No había nada. Pues ahora ese cuento se lo vas a contar a la policía. Usted sabe que no había nada en el cajón. Había 200 pesos. Y ahora te los van a sacar del pellejo. No por ratero, sino por bruto. Es una obra muy acabadita de punta a punta, un cineasta de quehacer fino, ¿verdad? Como Alberto, en donde ahí nos da una obra que quizás puedes decir que no encaja en lo experimental, pero yo digo que sí, de alguna manera, en la medida en que es un cineasta que no tiene obra previa, sino que ahí él se expresa como un buen hacedor de cine. Viene a demostrarlo en su primer ejercicio, que es una película acabada. Y creo que esas dos películas abren y dejan ahí una proposición todavía para que el cine mexicano hurgue por ahí. Y creo que además industrialmente pues nos vamos más buscando por el lado de En este pueblo no hay ladrones, que de todos modos es una película que podría llamarse convencional, que el lado de La fórmula secreta, que es una película mucho más experimental, mucho más de búsqueda, y que sobre la cual no se ha abordado mucho. Es decir, no hay materia, no hay otras películas que dijéramos que fueran sucedáneas de La fórmula secreta. ¿Qué fue lo que significó el primer concurso de cine experimental? ¿Cuáles fueron sus consecuencias y su trascendencia? ¿Cambió este concurso la crítica situación de la industria fílmica en ese momento? A este respecto, a continuación escucharemos los comentarios de algunos de sus promotores y protagonistas. Nosotros creemos que el porcentaje logrado en este primer concurso fue muy alentador. De ahí nacieron pues valores que ahora después se incorporaron al cine comercial y que reforzó en alguna manera también a la industria cinematográfica en este aspecto,
puesto que los productores tuvieron un nuevo semillero. De ahí salieron buenos cineastas, como Alberto Isaac, como Julián Pastor, como el mismo Gurrola, aunque después no haya hecho casi nada, salvo unos pequeños cortos. Pero yo creo que tenía bastante talento Gurrola para el cine. No sé por qué no se fue por ahí. Fundamentalmente, lo que se demostró es, primero que nada, que los directores de aquel entonces pues estaban bastante equivocados en cuanto a que no había nadie más que pudiese hacer cine más que ellos, ¿no? En México. Se demostró que había muchos directores incipientes que tenían la capacidad de hacerlo. Eso por un lado, y se demostró pues eso, que había un deseo enorme, ¿verdad?, de hacer cine, de hacer otro cine, ¿verdad? Eso fue, yo creo, lo más importante, ¿no? Como señalaba en algún lugar el otro día, y me pareció muy justo, Emilio García Riera, se dio entrada a un lenguaje, tanto de imágenes como hasta lenguaje verbal. Fue más permisible ciertas palabras, cierta actitud y cierto cambio en el terreno de ver con un ojo más realista, y no siempre a través del melodrama, del esquema melodramático, la vida del mexicano. Yo creo que eso sí se avanzó. De ahí en adelante el lenguaje ya no volvió a ser el mismo. Demostró que había muchos jóvenes que podían hacer un cine valioso, ¿no? Lo malo es que no tuvieron otra oportunidad. Tuvieron una segunda oportunidad muchos de ellos, pero ya no tuvieron la tercera ni la cuarta, ¿verdad? Se hizo el segundo concurso. Entonces, como el tema era libre, hicimos algunas películas que denunciaban alguna posición social de nuestro mundo, y parece ser que hubo un poco restricción. El segundo concurso ya fue mucho más mediatizado por problemas políticos y problemas sindicales. Fue bloqueado por personas y organizaciones que ya no dieron las mismas facilidades. Creo yo, sí, definitivamente, que tuvieron miedo a que se dijeran cosas. En ese momento se tuvieron grandes esperanzas de que realmente del concurso de cine experimental surgiera toda una nueva corriente de cine, ¿verdad? Una corriente renovadora. Desgraciadamente todo se quedó en buenas intenciones. Todavía no existe la suficiente distancia para evaluar cuál fue el significado y las consecuencias del primer concurso de cine experimental. Por un lado, fue una valiosa oportunidad para un entusiasta grupo de jóvenes cineastas que buscaban expresarse y que habían encontrado reiteradamente cerradas las puertas sindicales. También motivó la exploración de nuevas líneas temáticas y de caminos expresivos antes poco transitados por el cine mexicano. Es cierto también que la falta de continuidad impidió que las expectativas despertadas por el concurso se realizaran totalmente. En conclusión, nosotros creemos que el concurso fue importante al abrir el camino a una nueva generación de cineastas que encontrarían sus principales oportunidades en la década siguiente. Pero ese es el tema de otro de nuestros programas.